esto es Entrevista Verdadera, hacemos el programa como todas las noches aquí en la red. Hoy día vamos a hablar de libros, estamos con un autor que es argentino y que tiene varios libros a su haber donde habla de historias, él lo describe así, de historias que le pasan a la persona que puede vivir en la esquina, a la vuelta de la esquina de la casa de uno. Hablo de Eduardo Sacheri, que está con nosotros en el estudio. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme, Beatriz. Eduardo ha estado todo el día dando entrevistas, así que le agradecemos esta entrevista a esta hora. Eduardo Sacheri viene además con su último libro, es La noche de la usina, nos va a contar más del libro además, y que se llevó el premio Alfaguara, que entrega, bueno, un reconocimiento especial a propósito de la publicación. Lo vamos a estar regalando para ustedes que comenten con nosotros en Twitter. Este libro se va a ir con ustedes, acuérdense que es la producción la que se va a poner en contacto. Eduardo, ¿cuánto influye el fútbol y tu pasión por Independiente en lo que escribes? Bueno, yo creo que todos mis grandes amores se cuelan en lo que escribo. Porque están en mi vida, porque son el motor de lo que hago, de lo que pienso, de lo que temo y de lo que deseo. Entonces se cuelan. ¿Y cuáles son esos grandes amores? Mi familia, mis hijos, mi mujer, mi madre, el recuerdo de mi padre, mis amigos, mi barrio, mi club. Y el deporte que más amo, que es el fútbol. Entonces, no es que yo me proponga decir, bueno, voy a escribir sobre fútbol. No, se me ocurren historias que tienen que ver con ese entorno suburbano en el que yo me he criado y en el que vivo, y bueno, ahí el fútbol está, y es una... Así como el fútbol me sirve en la vida para entender otras cosas, o para sacar afuera otras cosas mucho más importantes que el propio fútbol, bueno, en la literatura me pasa lo mismo. Lo uso como puente hacia esas otras profundidades que quiero indagar de mis personajes. Quizá no lo mencioné cuando recién presentaba a Eduardo, pero él es autor de la novela El secreto de sus ojos, que tiene en realidad otro nombre, pero está basado en su novela, la película El secreto de sus ojos, la película argentina, que no solo fue un éxito en Argentina, fue un exitazo también en Chile, y te abrió de alguna manera las puertas al mundo para que te conocieran más. Sí, absolutamente. ¿Qué te pasó a ti en el proceso y qué piensas de la película donde tú además elaboraste el guión? Bueno, la verdad que la película me dejó muy conforme. Bueno, hablaría mal de mi gratitud si digo, no, tomo distancia. Claro, no, traicionó mis ideas. No, la película sigue siendo una gran fuente de alegría. Fue muy costoso hacerlo, porque digo, muy trabajoso. Perdón, ¿y cómo fue el proceso? Por ejemplo, tú lanzas la novela, ¿y cuándo toman contacto contigo? ¿Quién toma contacto y te dice, mira, esto podría ser una película? En realidad, el propio Campanella venía leyendo mis trabajos anteriores y le gustaban mis cuentos, y habíamos hablado de qué lindo sería escribir un guión juntos. En principio sobre alguno de mis cuentos, probablemente sobre mis cuentos de fútbol. Y cuando salió esa novela, él mismo me dijo, no, esta es la historia que vamos a hacer. Pero te decía, fue trabajoso de todas maneras porque, bueno, no es lo mismo un libro que una película, y no es lo mismo trabajar de a uno que trabajar de a dos. Digo, trabajando de a dos uno tiene que negociar, proponer, aceptar, resignar. ¿Y te cuesta? Y me cuesta. Bueno, te costó claro, en ese momento. Me costó. Yo creo que de todos modos me quedé conforme porque siento que los personajes son los mismos. Yo siento que la fisonomía emocional de mis personajes fue respetada. Yo los veo en la película y digo, esta es la gente con la que yo trabajé en el libro. Aunque hay elementos de la trama, situaciones que son distintas. Pero bueno, me gusta esto. Y aparte el cambio de nombre, de la pregunta de sus ojos del libro a El secreto de sus ojos, también marca ese parentesco cercano, ese aire de familia, pero entre dos sujetos que son diferentes, libro y película. Me contaba Eduardo justo antes de entrar al aire que la primera vez que salió de Argentina fue a propósito del libro y de la película. ¿A dónde viajaste, Eduardo? Bueno, a propósito de la película, fui a España por los premios Goya, donde El secreto de sus ojos era candidata a algunos premios y de hecho ganó el de mejor film iberoamericano. Y a las 2 semanas me fui a Hollywood por el asunto de los Oscars. ¿No? Como primeros viajes estuvieron intensos. Sí. No, y encima, después de... El Oscar fue importantísimo para mi carrera, porque te abre un montón de puertas. Es como un...
hito en tu currículum muy, muy importante para el trabajo posterior, ni más ni menos que para eso. Eduardo, te preguntaba por el fútbol y la conexión con las novelas porque... si bien no tratan específicamente de un tema futbolero, algunas más que otras, siempre hay un personaje que se relaciona directamente con el fútbol. De hecho, una de las escenas que todos tenemos en la cabeza, los que vimos seguramente la película del secreto de sus ojos, es primero cuando relacionan al hombre que estaban persiguiendo como el sospechoso principal del asesinato con los apellidos en una carta que tenían que ver con los jugadores. Un equipo, sí. Y dicen... es fanático de este club. Y hay una escena continua que se mete al estadio que es espectacular. ¿Así tú te lo habías imaginado? No. La respuesta corta es no. Ahora te hago la respuesta larga. Así que, no, en realidad en la novela yo me había propuesto, precisamente como para desmarcarme un poco de recurrir siempre a los mismos temas, yo dije, en esta novela voy a poner nada de fútbol. Ah, te lo propusiste. Me lo propuse y lo conseguí en la novela. Pero como a Campanella le gustaban tanto mis cuentos de fútbol y se imaginaba una gran escena de persecución en un estadio, él mismo me dijo, Eduardo, pongámosle fútbol a la película. Y yo dije, bueno, estoy condenado evidentemente a volver sobre el fútbol. Bueno, y entonces ahí fue cuando armamos toda esa trama de intriga que nos condujera finalmente al estadio. Pero 2 años antes del rodaje, ya Juan Campanella tenía en su cabeza todo ese fantástico plano secuencia que después en la película queda hermoso, porque cuando él me lo contaba en su oficina, yo lo miraba y decía, ¿qué quiere hacer este hombre? Pensaba. Y no, la verdad que este hombre tuvo razón. Sí, quiero insistir en el tema de los nombres para que nadie se confunda. Efectivamente la novela se llama La pregunta de sus ojos y la película se llama El secreto de sus ojos, porque está basada en la novela y como dice Eduardo, es básicamente la novela, pero tiene cambios por orientación cinematográfica, por lo que significa hacer una película. Sí, también el cambio de la pregunta del secreto tiene que ver con reforzarle este costado del policial, de la como intriga, thriller, claro, del crimen, el thriller, claro. Exactamente. Entonces, como te digo, hasta me parece bien, me parece justo. Eduardo, lo mencionábamos al principio, te gusta escribir de personas que tú conoces, que sientes que son cercanas a ti, pero todas ellas pasan por un momento, a ver, lo voy a llamar así, épico, por un desafío grande, por instalar algo, por hacer algo que es un triunfo de una persona común y corriente en su propio entorno. ¿Por qué te motiva eso? ¿Cómo miras eso? ¿Cómo lo buscas? Es que yo creo que nuestras vidas son eso, pero la de cualquiera de nosotros. O sea, mis libros surgen de las preguntas que me formulo en la vida y escribir libros es una manera de responderme eso, aunque sea provisoriamente. Y la vida de cualquiera de nosotros, yo creo que si vos la mirás superficialmente, parece anodina, rutinaria, no tiene nada, pero donde vos empezás a mirarla con atención, tiene un montón de cosas excepcionales porque marcan, porque dejan huella, porque marcan esa vida, porque marcan los vínculos de esa persona, cosas hermosas o cosas terribles, o decisiones, pérdidas, soledades, amores, deseos, declaraciones, equivocaciones. Todos nosotros cargamos con alguna gran equivocación en nuestra vida. Los demás no la saben a lo mejor, pero nosotros sí la conocemos. Y sabemos que eso fue un momento determinante en nuestra vida, o cuando nos cruzamos con esa persona que nos cambió la vida para bien, también lo sabemos. A mí lo que me gusta simplemente es sacarlo de ese anonimato y de esa oscuridad y desempolvarle la rutina que tiene encima y mirarlo y contarlo y lo que es maravilloso no es contarlo, es el hecho, es la circunstancia, no digo, a mí me toca contarlo nada más. Seguimos conversando con Eduardo Sacheri, que es profesor de historia y sigue haciendo clases. ¿Por qué optas por seguir haciendo clases y no dedicarte, y no sé si se puede, además completamente, pero dedicarte solo a la escritura? Mira, en este momento de mi carrera podría, entre los guiones y los libros, podría dedicarme, pero me gusta ser profesor. Lo disfruto, en algún momento de mi vida fue la columna vertebral de mi trabajo y del sustento de mi familia. Hoy está relegado a una mañana por semana dando clases,
pero no lo quiero perder porque... ¿Y qué te gusta? Porque yo también soy eso. Digo, ¿por qué estudio historia? Porque me encanta la historia y porque me parece importante compartirla con quienes no la conocen. Y bueno, ¿cuál es mi oportunidad de compartirla? Dar clase en una escuela secundaria. Así que yo lo sigo disfrutando, no sé si mis alumnos, pero yo lo sigo disfrutando. Bueno, pero esa es la mitad ya lograda, digamos, que por lo menos tú lo disfrutas. Por lo menos yo lo disfruto. Ellos, ojalá que también. ¿Y qué pasa con los jóvenes y el que tú seas escritor y que seas conocido y que saques permanentemente libros? ¿Hay una retroalimentación? ¿Les interesa hoy día? ¿Qué pasa con la lectura, por ejemplo? ¿En mis alumnos? En tus alumnos primero y después una mirada más global. Mira, globalmente, por suerte, me encuentro con un público lector bastante diverso, en mi caso. Eso me gusta, digo, me leen hombres, me leen mujeres, me leen gente grande y me leen jóvenes. Y me gusta esto que me lean jóvenes. Porque siempre uno tiene esta sensación de que cuanto más joven la persona, más difícil esto de capturarla en esas redes placenteras que los que somos lectores sabemos que existen, pero a veces nos cuesta enredar a otros en eso, ¿no? Contagiar ese amor. Entonces ver gente joven que me lea, a lo mejor por esto de lo cotidiano, o a lo mejor por el asunto del fútbol, o por este imán que tiene el cine, a lo mejor lo logro. Y mis alumnos, claro, a diferencia de 10 años atrás, cuando yo entro el primer día de clase, me ubican, pero me ubican por los libros, por la película, por el diario, por verme en la televisión. Pero por suerte cuando uno cierra la puerta del aula y da 3 o 4 instrucciones y empieza a explicar y les pide que se callen, ya es el calvo de historia. Y eso está bueno. Para mí me gusta, porque me parece que al cabo lo que define una relación docente-alumno es lo que pasa ahí adentro. Lo que hay afuera del aula no entra. Para bien y para mal, digo, porque si hay un mal vínculo o un mal docente, por más que se haga mucho desde el sistema educativo, eso no entra y no lo mejora. Y a la inversa, si se puede generar algo bueno ahí adentro, pase lo que pase en la superestructura, hay algo que funciona y bueno, es muy gratificante. Eduardo, no sé qué pasa en Argentina, pero en Chile siempre se pone la atención sobre la lectura. A propósito que hoy día para la gente que está en etapa escolar, los niños que están en etapa escolar o incluso más adolescentes ya, hay tanta otra competencia en la lectura, está lo audiovisual permanentemente, están muy atados al computador, a estas tabletas, en fin, al mismo teléfono, y eso va dejando de lado la escritura, o sea, la lectura, perdón. Y hay todas campañas y políticas para reforzar la lectura en un país donde además todas las encuestas laborales dicen que son pocos los chilenos que entienden lo que leen. Ya estamos como en un problema mucho mayor. Yo no sé cómo es en Argentina. Muy parecido. Y hoy día, y en estos momentos, se está leyendo mucho más o menos respecto a hace 2 o 3 años. Mira, yo creo que por lo menos de unos años a esta parte el sistema educativo argentino ha tomado nota del problema, cosa que antes no. Cuando yo empecé a dar clase hace 20 años, se partía de la base de que nuestros alumnos de secundaria sabían leer y escribir y comprendían lo que leían. La realidad ha demostrado que eso no es cierto. Entonces, por lo menos hemos tomado nota de un gravísimo problema. Y eso habla de la crisis de la escuela en general, digo, porque si no logramos que un chico de 17 años egrese de la escuela secundaria comprendiendo lo que lee, tenemos una falencia esencial. Y te agrego otro problema: odian leer. Porque si vos no comprendés lo que lees, suele ir de la mano con que mecánicamente lo haces muy mal y odias hacerlo, porque claro, como toda actividad en la que te sentís torpe, incapaz, bueno, te frustra, te disgusta. Entonces me parece que por lo menos estamos tomando nota del problema y entendiendo que, bueno, uno de los principales asuntos es que salgan de la escuela no solo sabiendo leer, sino deseando leer. Porque hay una cosa de curiosidad, de deseo y de placer que también debemos asumir y como docentes debemos fomentar. Me parece que es clave que seamos capaces de fomentar eso desde prácticas súper básicas como leer en voz alta, por ejemplo. Leer con tus alumnos en voz alta, me gusta mucho hacerlo, no cosas mías. Sería un poquito pedante. También, pues. No, sino elegir
5 minutos de una buena novela y vamos a leer en voz alta. Claro, y la lectura de un adulto que sí sepa les permite a muchos chicos que no leen y no saben leer bien decir, está bueno esto. Leído así, con comas, puntos y palabras completas, mejora, sí, como experiencia estética. Bueno, Eduardo Sacheri lee extractos de novelas, de cuentos en la radio en Argentina, no de él necesariamente. No, casi nunca míos, quiero aclararlo. Y lo hace y, como parte de un programa. Ya le vamos a preguntar de eso y también de La noche de la usina, que es su último libro. Hacemos una pausa y ya volvemos a Entrevista Verdadera. Aquí en la red y estamos conversando con Eduardo Sacheri, el escritor argentino. Vamos a hablar de este libro, estamos regalando también, es premio Alfaguara, es su último libro, se llama La noche de la usina. Habla del corralito en Argentina, que si bien es un tema que quedó en el alma argentina por lo que sucedió hace ya varios años, fue un tema también en Chile, porque lo seguíamos muy de cerca, somos vecinos, entonces también entendemos de qué se trata. ¿Y de qué se trata el libro a propósito de tomar este tema, Eduardo, que es el corralito? Mira, la novela está ambientada en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, en medio de esa gran crisis que arranca antes del corralito, así con una economía que prácticamente se detiene y se paraliza. Bueno, y un pequeño grupo de vecinos de ese pueblo intenta un negocio y junta un dinero para intentar, sobrevivir trabajando. Sobreviene el corralito, pero a ellos les sobreviene una estafa particular. O sea, no solo pierden, como pierden todos cuando viene ese cierre de los bancos. Eso es el corralito, el cierre de los bancos, la gente no podía sacar su plata. Claro, pero ellos son aparte estafados por alguien que toma sus dólares, siendo dólares, sabiendo que viene el corralito. Y entonces cuando luego del corralito venga la devaluación del peso argentino en un mes, de repente esta gente se encuentra con que tiene la cuarta parte. Pero quien los estafó tiene 4 veces más. Entonces, de lo que se tratará primero es de ese dilema moral de ¿tenemos derecho a ir detrás del dinero que este nos estafó? ¿O no tenemos derecho? Y luego, supongamos que tenemos el derecho, o que decidimos que tenemos el derecho, y que nos enteramos dónde lo tienen escondido, la guarida, ¿cómo hacemos para robárselo? Es de esta vieja cuestión de ladrón que roba ladrón. Pero claro, como gente honrada, no sabe vulnerar un sistema de alarma, engañar a un tipo que tiene el dinero escondido, así que es un policial bastante imperfecto, con algún tono humorístico, pero con esta cuestión central de ¿lo logran, no lo logran? ¿Roban, no roban? ¿Recuperan, no recuperan? Hay que leerlo. Sí, no, claro. Lo que pasa es que el corralito fue algo que pasó en Argentina, pero varias de las preguntas que surgen a propósito de las novelas me imagino que son bastante más universales, que es éticamente cómo uno se instala cuando le pasa algo como esto. Sí, y esta cuestión de, por lo menos en Argentina tenemos esta cosa de crisis recurrentes, donde casi todos perdemos, pero algún pícaro gana. Porque en esa situación de río revuelto, alguno que tiene información privilegiada y que levanta un teléfono y recibe el dato justo de cuidado, move de aquí para allá y así asá porque mañana sucede tal cosa. Eso en Argentina ha pasado muchas veces. Pero claro, así como ha pasado en la cosa general y masiva de todo el país, los rostros de quienes están estafados son anónimos. Pero en ese pequeño pueblo de la provincia, el estafador tiene rostro. Entonces ahí te pone, te interpela personalmente de yo voy a aguantar que este tipo siga luciendo su dinero, que es mi dinero, transformado en un auto lujoso y una casa maravillosa y un negocio floreciente, o no lo voy a aguantar. Esta cuestión de la gente común puesta en situación de, bueno, ¿tomo esta terrible decisión de ir por lo mío o no? ¿Y a ti cómo te afectó personalmente el corralito? Mira, me afectó mucho en el sentido de que el dinero que teníamos con mi mujer ahorrado, con la idea de comprar una casa un poco más grande que la que teníamos con nuestros hijos pequeños, corralito y devaluación mediante,
terminó alcanzando para, bueno, pintemos la casa que tenemos y tratemos de agregar una habitación. Eso fue todo porque se licuó el ahorro, cosa terrible para alguien de clase media. Digo, uno de nuestros sueños de clase media es ahorro, progreso, me esfuerzo, y eso tiene premio. Exacto, Bueno, en Argentina no. Y esa fue una enseñanza brutal. Pero al mismo tiempo te tengo que decir, Beatriz, que por lo menos no perdí mi trabajo. Yo era profesor de historia con 1000 horas de clase por semana. Bueno, fui un profesor de historia con 1200 horas de clase por semana, pero pude mantener a mi familia a flote, que eso fue mucho más de lo que muchos pudieron. Los que realmente sufrieron enormemente fueron o a lo mejor los ancianos o los enfermos que dependían del dinero que tenían en el banco y de la renta que eso les daba y lo perdieron, o de esa persona con un trabajo informal que como se secó totalmente la economía argentina, perdieron esos trabajos y les costó muchísimo recuperarlos. Por eso, en comparación, yo no sufrí tanto, porque aparte era un hombre joven y mi mujer también. Entonces, bueno, trabajando y deslomándonos podíamos seguir adelante. ¿Y cómo miras hoy día Argentina? ¿Tenés 5 horas para que te competes? No, efectivamente, me acaban de decir 3 minutos, así que tienes 3 minutos. Mira, en medio de un gran cambio, después de no solo 12 años de kirchnerismo, sino de 20 y tantos de peronismo en el poder, Macri es una alternativa diferente. Alguien que haya votado a Macri te dirá, estamos esperanzados. Un kirchnerista te dirá, vamos al infierno. Yo creo que es legítimo que te diga cuáles son las dos opciones, pero tendrías que traer acá un kirchnerista y un macrista para que te contesten en persona. No, y podríamos partir preguntando qué es el peronismo y ahí estaríamos 5 días conversando más o menos. 5 días sí, porque con 5 horas no se alcanzaría. Exactamente. Pero tú cómo miras todo lo que pasa, todo el cambio, y me quedo con una reflexión que hacías a propósito del corralito, que es un poco lo que pasa con Argentina, que esto que cómo se afecta una y otra vez la clase media, cómo las crisis vuelven a ocurrir en Argentina, cómo nosotros desde Chile miramos un país sumamente rico, grande, y que de repente cae en una crisis tras otra. Bueno, acá sí necesariamente va a ir un poco mi opinión. Me parece que el agotamiento de la década menemista fue esa enorme crisis del corralito, y me parece que el modelo kirchnerista también estaba agotado. Esa es una opinión absolutamente personal. Ojalá que Macri logre evitar que el final del nuevo ciclo termine en un colapso como el que tuvimos. De la Rúa no lo logró luego del menemismo. Ojalá Macri sí lo consiga. No sé si estará tiempo de hacerlo, porque claro, desarmar una bomba muy compleja es extremadamente difícil. Ojalá lo consiga por el bien de los macristas y de los que no somos macristas y de los que son kirchneristas y los que no lo somos. Digo, a veces en Argentina somos tan torpemente apasionados que hay quien desea que a Macri le vaya mal, independientemente de que si a Macri le va mal, a todos los argentinos nos va a ir mal. Ojalá evitemos esta cosa cíclica y trágica de nuestras crisis recurrentes. Eduardo, ¿estás escribiendo ya otra novela? Este año no. La verdad que estuve muy dedicado a escribir una serie de televisión para la televisión chilena, de hecho, sí, para Chilevisión, a partir de una hermosa novela de Isabel Allende, que es Inés del Alma Mía. Sí. Así que entre la gira del Premio Alfaguara e Inés del Alma Mía, ya he tenido suficiente. Y las entrevistas tarde, durante todo el día entrevistas, me hicimos una tarde, peor todavía. No, ha estado perfecto, Beatriz. Eduardo, quiero cerrar con una pregunta futbolera, a propósito, recogiendo que tú eres futbolero, que además tenemos un público futbolero también que nos sigue en las noches. Si yo te pongo este dilema, tú que eres de Independiente. Sí. Independiente ganador, no, tranquilo, se pone tenso, tranquilo. Sí. Independiente ganador nuevamente de la Copa Libertadores o Argentina campeón del Mundial. Qué complicado, me has puesto en un dilema terrible. La peor pregunta de la noche. Si me decís 2 Copas Libertadores para Independiente, cierro ahí. No, 2 copas. O sea, pero tienen que ser 2. Balance. Tienen que ser 2 Libertadores, porque ahí nos iríamos a 9 y nadie nos alcanza. Digo yo. Es un ambicioso. Absolutamente. Un ambicioso en Independiente. Eduardo Sacheri, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por tener la paciencia además y resistir hasta tarde con la entrevista. No, fue un placer, Beatriz. Gracias a vos. Eduardo Sacheri, La Noche de Lucina, su última novela, se va para uno de ustedes en el Twitter. Muchas gracias por acompañarnos y por siempre estar ahí en el hashtag OgatoOpinoEV. Despedimos el programa, enlazamos directo con Ignacio Franzani y viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.